Angie, bienvenida a Ética Psicológica en el Muchísimas Congreso gracias. Nacional de Psicología. Estás haciendo un trabajo muy interesante que tenemos curiosidad y sobre todo porque trata efectivamente del contacto con primates. Quisiera que nos contaras un poco cómo es tu trabajo y cómo llegas a él. ¿Cómo es mi trabajo? Bueno, empecemos por el cómo Sí, llegamos a él. Entonces, yo estoy vinculada al Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento Animal desde muy chiquita en la carrera ¿desde qué y semestre? como desde tercer semestre Ok, con el profe Germán Gutiérrez. Ahí fue mi primer contacto con animales porque como muchas personas uno no se entera que los psicólogos trabajan con animales, ¿cierto? sí, Eh, por un curso que estaban dictando varias universidades, entre ellas creo que los Andes y la Javeriana, no lo recuerdo bien, sobre manejo de animales. Un veterinario en una charla que nos estaba dando nos dijo, empezó a hablar del tema de fauna y cómo los animales que son traficados, que son recuperados, básicamente están condenados a vivir o a morir en cautiverio porque ya no pueden volver a su vida libre. Entonces ahí fue como el clic de, oh, ok, qué interesante esto. Junto con otro compañero nos contactamos con la doctora Claudia Brieva, que es la directora actual en este momento y en este momento también lo era, de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres de la Facultad de Medicina Veterinaria de la universidad. Y fue como le dijimos, hola, profe, somos dos psicólogos que queremos explorar, ¿nos permites entrar a la unidad? Y ella nos dijo, sí, de una. Entonces ahí fue que entré. Entonces, desde que entré al área de primates a trabajar como voluntaria, era estudiante como de séptimo semestre, algo así, y entré como voluntaria a la unidad. Entonces, hay una historia difícil relacionada con la historia de la psicología y de la medicina con animales. ¿Cuál dirías tú que fue tu primer choque ético o la primera pregunta ética cuando llegas, si uno tiene en cuenta que en medicina y en psicología, bueno, y también en investigación, hemos tenido relaciones más difíciles y de maltrato, una sensibilidad que se ha desarrollado ahora? precisamente el manejo cautiverio de ellos. Uno de los cuestionamientos que yo me hacía en el laboratorio es como, ok, los animales van a pasar toda su vida en una cajita así chiquita cuando su entorno natural y sus conductas les dicen como necesitamos más espacio, un ambiente más grande. Ese fue el primer choque y por el cual yo me fui hacia el lado del enriquecimiento. Cuando llegué a Urras fue lo mismo. Es como claro, por muchas dificultades, el espacio, el presupuesto, muchísimas de estas cosas, pues hay bastantes limitaciones. Entonces nos encontramos animales que en su vida natural recorren que 2 kilómetros más diariamente o pasan más de la mitad de su tiempo corrigiendo desplazándose en un entorno de 3 por 11. ¿En qué semestre estabas cuando fuiste sensible a este punto? A ese punto, cuando llegué a Urras, no, como te digo, como entre séptimo y octavo, pero en el laboratorio como un añito después de que entré al laboratorio, algo así, siempre me he cuestionado como ese de qué podemos hacer para que ellos estén mejor con nosotros, cuidándolos nosotros. Entonces ese fue el cuestionamiento ahí. Cuando entré a Burras fue como, oh, ok, el enriquecimiento ambiental brinda muchísimas posibilidades para precisamente aportar bienestar y mitigar un poco esos aspectos ok, que estamos haciendo mal o que podemos hacer mejor. ¿Cuáles fueron tus fuentes iniciales? Que tú digas, bueno, yo comencé a rastrear estas La, preguntas éticas en gestión con animales. En gestión con animales, en investigación, las 3 R's: la de reutilización, reducción y reemplazo. Ahí fue, digamos, fue en alguna de las materias, creo que en métodos experimentales, que empezamos a hablar del tema y ese fue mi primer contacto con esa área de bioética, de pensarse cómo estamos utilizando a los animales en investigación y si los necesitamos realmente o por el contrario podríamos llegar a reemplazarlos. En nuestro caso, pues no, trabajamos con comportamiento, así que Sí, pues ver cómo un tejido se comporta pues no es nuestra área. sí. Aquí aparece un tema que es importante y es obviamente a uno le hace un poco de eco la historia y lo que no se ha hecho también. La sensibilidad ha comenzado a desarrollarse, ya lo tenemos cada vez más claro, pero también sabemos que es inevitable generar una especie de iatrogenia. Un animal que crece en un entorno controlado no lo puedes devolver a un entorno libre. ¿Esto te ha hecho ruido alguna vez? Bastante, y además de que es un tema, digamos que hemos entrado en discusión incluso en la unidad y es Este es un tema porque que se está resuelto. claro, no Sí, está sí. resuelto porque precisamente hay dos puntos aparte. Alguna vez escuché o en las discusiones algún profesor que nos decían como algunos biólogos piensan como es el extremo de
no, animal que es sacado de su ambiente, animal que toca sacrificar porque él ya no puede recuperarse. Pero pues por la otra parte tenemos en cuenta, claro, dependiendo digamos, de la escala evolutiva de la que hablemos del animal, es como hay una flexibilidad en el comportamiento, hay una adaptabilidad y los primates, todos nosotros tenemos una flexibilidad comportamental bastante amplia. Sí. El punto es evaluarlo, hasta qué punto el animal puede llegar a afrontar esas presiones de su ambiente después de que nosotros lo rehabilitemos. Ahí está mi punto de interés. Si yo puedo de alguna manera dar cuenta de que el animal sí está preparado, entonces, ok, si está preparado, liberémoslo, pero si no está preparado, ok, entonces no es liberable. Si hago de abogado del diablo, estamos hablando en un entorno en que estamos en un congreso, estamos vinculados a universidades, estamos en un entorno muy controlado. ¿Qué podrías tú decir? Yo esto lo he aprendido y se lo diría a la psicóloga que no tiene esta burbujita privilegiada de estar en un laboratorio y tener tanta asistencia. ¿Qué dirías? Yo aprendí esto, porque tampoco podemos decir entonces que las psicólogas que están en territorio no trabajen o estén vinculadas a una universidad. ¿Qué dirías? Aprendí esto y yo diría, bueno, nos acabas de decir una cosa, evalúalos uno a uno. Es importante tener en cuenta que depende de la escala evolutiva. ¿Qué más dirías tú? Ok, yo aprendí esto y esto lo puedo aplicar fuera del entorno controlado de un laboratorio. Fuera del entorno controlado de un laboratorio, para mí el principio de las 3 R's me parece fundamental, particularmente en contextos de laboratorio. Pero ¿qué aprendí yo? Y fuera del contexto de laboratorio. Fuera del contexto de laboratorio. ¿Cómo hacemos esas 3 R's por fuera? Le estás hablando a una psicóloga que está haciendo esto fuera de un laboratorio, lejos de una universidad. Yo creo que hay que pensar, muchas veces se piensa como, estaba en un taller de ética y se piensa como, pues no, yo primero pongo ante todo mi investigación. Yo quiero encontrar un resultado, entonces hago lo que necesite para poner ese resultado. Pero yo digo, yo pensaría como, ok, ¿y ese resultado a costa de qué? Del bienestar del animal, o cómo yo puedo conseguir ese resultado, pero también pensándome desde la posición de los animales. Me pasó precisamente con la primate con la que trabajé, entonces yo tenía pensado hacer una segunda evaluación, una segunda intervención, analizando después de estos datos, o sea, tenía pensado todo un proyecto y pues resulta que a ella se la llevaron, la Corporación Autónoma Regional se la lleva a un no recuerdo exacto, no, una reserva no, a un centro de rehabilitación que ellos tienen siempre lo confundo, te lo confirmo después, en Tocaimo, Tocancipá, es que se me olvida. Por ahí. Y ahí me enfrenté a ese dilema de, ok, yo ya tengo los avales éticos, yo ya tengo todo montado y con permitido para hacer la investigación con ella, pero se la llevan. Entonces la cosa fue, ¿yo qué hago? Ahí fue, no, prima el bienestar de ella. Todo siempre va a primar el bienestar de ella porque yo no puedo retener un animal, particularmente gregario, a un contexto súper chiquito, súper limitado, donde va a estar completamente sola. El rol del veterinario. El rol del son muy, muy importantes. Yo me les quito el sombrero a los veterinarios con los que trabajo, además de que reciben una cantidad enorme de animales a diario de todas, o sea, particularmente los de fauna son wow, porque es que ellos no solo trabajan con granja o domésticos, que son poquitos, tú los puedes contar con los dedos de la mano, sino con la cantidad infinita de animales que tenemos aquí en Colombia, es decir, serpientes, aves rapaces, zarigüeyas y otras cosas más que he tenido la oportunidad de conocer allá. Entonces, son muy importantes. Ellos velan bastante por esa parte de bienestar físico de los animales. Son supremamente dedicados y creo que es bastante importante porque para poder abordar el comportamiento desde cualquier cosa que tú lo quieras hacer, debes entender esa parte médica. Si el animal no está bien, no vas a tener buenos resultados. Entonces, ese rol del veterinario, particularmente en donde estoy, es elemental. ¿Cuáles dirías que son tus aprendizajes para tener una comunicación más fluida con el veterinario en estas condiciones? Nuevamente pensando, la psicóloga que está aquí en Pereira, que está en un distrito en Pereira haciendo algo con intervenciones y ella no tiene toda esta cantidad de apoyo que tenemos nosotros, que podemos salir y preguntarle a Germán Gutiérrez. Ajá. Eso no va a poder hacerlo ella. Ese fue un reto muy, muy, muy importante para mí porque el contexto de Urras es biólogos, veterinarios y zootecnistas y la psicología no existe en ese aspecto. Entonces, algo que me dice mi profe es como escuchar.
escuchar y aprender un montón de ellos. Así es fundamental. He tenido la fortuna de encontrarme con personas muy abiertas que básicamente me dicen como, dale, lo que tú necesites, no hay problema. Y lo que he aprendido de ellos es como, hay que escuchar esa otra parte. Estoy en un entorno que no es propio de los psicólogos y afortunadamente me han permitido explorar bastante en el área. ¿Cómo aprendiste a reconocer y hacerlo expreso el conocimiento y el rol de estos profesionales? Trabajando con ellos. Básicamente, yo como te digo, yo entré como voluntaria, entonces ellos eran profesionales, yo estudiantes, entonces es aprender a reconocer y a respetar el conocimiento que ellos tienen en su campo, en su área, en su práctica. Siempre desde el respeto y siempre desde la curiosidad también. Fíjate que ser un bichito curioso ayuda porque uno llega allá y es, oye, ¿y esto qué es? Y ellos esa intención de curiosidad, de aprender y te abren las puertas. Entonces, eso también aplica mucho el respeto y la curiosidad. Si le hablas a la gente que tenemos nosotros y que no está en una universidad, dos cosas que hayas aprendido y que tú digas, miren y consideren esto cuando trabajen con animales. Con animales, leer. Leer hace muchísimo la diferencia. Okay. Porque, como dice un profesor, lo más probable es que lo que se te ocurre a ti se le haya ocurrido a otra persona. Entonces, esa parte de leer es documentarse constantemente, es súper necesario. La ciencia avanza muy rápido, el conocimiento sigue creciendo cada día, entonces hay que mantenerse actualizado. La otra cosa que aprendí, como hacer todoterreno, ¿sí? Okay. Yo creo que particularmente para quienes quieran trabajar con animales, el trabajo con animales no es solo esa parte bonita de, yo voy y lo pongo en la cajita de Skinner para que la ratita, no, el trabajo con animales es todo el trabajo que hay detrás también, el que yo tengo que ir a cuidarla, yo tengo que velar porque tenga comida, yo tengo que velar porque su recinto esté limpio, entonces hay que saber ensuciarse las manos de esa manera. Como que pasé como 1 año, 2 años de voluntaria, así que era una vez a la semana yendo a limpiar recintos, yendo a limpiar guacales, esa disposición a hacer de todo un poquito, porque es que eso también hace parte de esa experiencia de investigación, de esa experiencia de manejo con animales, porque sin eso no estás haciendo la mitad del trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia aquí en Ética Psicológica. Muchísimas gracias por la invitación.